No es tan grande, debe estar lenta mi red. A ver, un ratito, voy a cambiar de... voy a abrir mi modem un rato. Qué raro. A ver, voy a cambiar de red ya, a ver qué va, qué tal va. Mm, cero. A ver, otra vez. Ahí sí. Ya, entonces tienes esos recursos. Claro, los voy a poner arriba, obviamente, ¿no? Aquí. Ujú. Van a estar al comienzo del curso. 00, introducción a HTML y CSS. Vamos, puedes ver ahí el documento que nos va a servir de guía. Ya, todo eso. Lo que vamos a ver hoy día es principalmente HTML. La próxima semana veremos un poco de CSS y tal vez un poco de JavaScript luego, aunque en el contenido que ya tengo preparados, tengo específicamente un par de 2 o 3 capítulos de JavaScript. Ya, entonces lo que vamos a ir avanzando es este lado del cliente, porque, bueno, si no, todavía no entendemos o de repente todavía no hemos aterrizado eso de la diferencia entre cliente y servidor, cómo se relacionan, entonces puede ser un poco incomprensible, un poco vacío, ¿no? Hablar de una cosa o de otra. Entonces, recordando un poco lo que habíamos comentado, cuando nosotros servimos una aplicación web, lo hacemos mediante un servidor. Esa experiencia de repente es a, ajena a la mayoría de nosotros, porque estamos trabajando en un solo computador, ¿no? Entonces no tenemos la idea de que todo está funcionando como en ese mismo equipo como si fuera una aplicación Java, por ejemplo. Entonces nosotros cuando iniciamos nuestro servidor, por ejemplo, acá iniciamos, ¿no? Este SAMP tiene varios programas o demonios. Cuando yo inicio Apache, el Apache propiamente dicho es un servidor web, es un servidor de páginas web. Ese servidor web contiene también varios elementos. Uno de ellos es el servidor de archivos, que sería HTML, y tiene un procesador PHP,
pero no es obligatorio, ¿no? O sea, podría no tener PHP, podría servir solo HTML y funcionaría perfectamente con páginas obviamente estáticas, pero funcionaría así. Entonces, por ejemplo, ahora mi PC, mi PC está actuando de servidor y bueno, lo voy a usar de cliente también. Para romper un poquito ese esquema, voy a intentar, bueno, espero que funcione, voy a intentar conectarme. Ahorita está corriendo mi servidor, mi laptop es mi server. Ya, mi server tiene un IP, tiene una dirección IP. Entonces voy a averiguar cuál es mi dirección IP ahorita. Estoy en DHCP, así que mi router me ha otorgado una dirección IP. Entonces eh, voy a averiguarlo. Sería, a ver, ipconfig. Bien mal, perdón. Pues mi servidor, mi laptop que está haciendo de servidor, tiene una dirección IP 192.168.8.104. Ya esa dirección IP tengo. Si todo va bien, aunque no he probado antes, pero debería funcionar con un poco de lógica. Yo estoy conectado a una red Wi-Fi ahorita local, donde se me ha dado ese IP. Dentro de esa misma red tengo otros dispositivos, por ejemplo, tengo mi celular ahorita, que tiene un navegador web también, ¿no? Entonces yo voy a intentar conectarme a este servidor, o sea, hacer request a este servidor mediante mi móvil, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Está un poco lento. Ya, entonces aquí lo que tendría que hacer es poner, o sea, el localhost que yo estoy sirviendo aquí, mira, mi servidor web está sirviendo lo que está en su carpeta SAMP en HTTDocs. Esta es la carpeta pública, o sea, es decir, esta es la carpeta que sale al exterior. Cuando yo invoco localhost desde, desde el mismo servidor, estoy invocando esta carpeta pública. Pero eso es solo para fines de depuración, ¿no? Para fines de depuración dentro de mi servidor. En realidad, cuando yo quiero acceder a hacer una solicitud a ese servidor web, yo tengo que poner su IP. Entonces, en mi celular, en mi móvil, estoy poniendo la dirección que había consultado aquí, ¿no? 192.168.0, no, punto 8, perdón, punto 8.104. Aquí está. Y si todo va bien, dice no puede acceder. Ya, pienso que puede ser un problema del firewall. A ver, el puerto le voy a poner ya. Voy a probar esto antes, pero bueno. Punto 8.104. Los puntos puerto 80. A ver, puede ser. Mm, mm, no me está dejando salir. Aunque no tengo firewall activo. Me lo voy a bajar ya por si acaso. Firewall Defender. Siempre me lo bajo. Está activo. Ya, el firewall es un programa de Windows que protege de conexiones no autorizadas, ¿no? Obviamente en un server esto se tiene que configurar para qué puertos van a salir y todo ello, ¿no?
como mi laptop no es un servidor propiamente, está fungiendo de servidor, entonces esa parte no está. Voy a desactivar el firewall. Eso debe ser el problema. Ya, entonces al romper el firewall, mi laptop, en la PC que estás viendo ahorita, ya acepta conexiones, cualquier conexión. Puede ser peligroso porque a veces algunos gusanos o programas maliciosos pueden aprovechar eso subrepticiamente para hacer conexiones no deseadas, ¿no? Pero bueno, no es un servidor de producción, mi, mi servidor, así que no hay problema. Y alguien dirá, entonces en la red, ¿cómo hago? ¿No? En la red no vas a tener un Windows 10, pues, de servidor, no vas a tener, ¿no? Vas a tener un Linux, como hicieron en sistemas operativos, o vas a tener su defecto, un servidor Windows, pero un Windows Server, ¿no? Tienen otras opciones de configuración. Ahora sí debe ir. Nada, creo. Ay, no, qué tonto. Aquí estoy en otra red, pues. Mi celular está en otra red. Tengo que conectarlo a la misma red. Eso era. Bueno, al mejor cazador se le va la paloma. Pues de repente no era ni el firewall, ¿no? Porque el puerto 80 es un puerto usado para conexiones web, entonces no suele tener restricciones, ¿no? Ahorita, si funciona, le voy a subir el firewall para... le voy a subir el firewall para ver si eso era, ¿no? 192.168.104. Ahí cruzan los dedos. Ahí está. Mira. Bueno, no sé si en la cámara se ve esto, pero a ver, vamos a dejar de presentar un ratito para que se vea. Ya, ahí lo vamos a tratar de dejarlo quietito. Ahí. Confío si se ve. Pues ahí está el IP y me muestra exactamente lo que el localhost me muestra en la misma máquina. Incluso tengo otra laptop aquí a mi costado. Normal podría haber trabajado con una de server y otra de cliente. Entonces, tengo mi internet pequeñito, ¿no? Aquí, en mi red local está funcionando mi intranet, podría decir, no es específicamente. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Ya nos vamos aquí. Si revisan en el código fuente que les di, por ejemplo 1.1, quiero abrir, ¿no? Me voy a la carpeta 1. El ejemplo 1.1 no hace nada, ¿no? Es mi Hola Mundo. Hola Mundo. El ejemplo 1 de HTML, ¿no? De lo que les acabo de pasar. Lo que les acabo de pasar, esa es mi primera página web. Y, y es esto de aquí, ¿no? Eso de aquí. Es la dirección, la IP, slash 01, slash ejemplo 11.html. ¿Y eso qué es? Hola Mundo. ¿Ya? Entonces, eh, el navegador de mi móvil, en este caso, de mi celular, solamente está leyendo HTML nada más, ¿no? Si consultara una página de PHP, ¿no? Volvemos atrás a ver los ejemplos anteriores que vimos. Hemos visto otros ejemplos, ¿verdad? A ver, vamos a modificar esta ruta. Me deja aquí. Los ejemplos que habíamos estado trabajando antes, ¿no? Del capítulo 3, digamos. El capítulo 3, ahí teníamos algunos. A ver, el 3.1 no sé si muestra algo. Pues el capítulo 3, el ejemplo 1, también era PHP. También era Hola Mundo, pero
era Hola Mundo, eh, era Hola Mundo con PHP, ¿no? Ahí está, ¿ves? Mira, Hola Mundo con PHP. Ese es el ejemplo 3.1 que vimos la primera clase cuando empezamos con PHP. Ya, pero desde mi navegador, desde mi celular, yo soy incapaz de saber qué cosa está mandando como PHP, qué cosa está haciendo el HTML. Mi celular solo recibe HTML, aunque el archivo, el script que estoy llamando aquí es 3.1.php. Ya estoy llamando 3.1.php, pero lo que va a recibir mi celular es solamente HTML. PHP, ¿dónde está corriendo? Está corriendo en mi laptop, nada más, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Parece una diferencia sutil, pero tiene un significado más profundo en realidad. Eso mismo se puede replicar, eso mismo se puede replicar en, un minutito, voy a desconectar aquí, si no se va a acabar mis datos. Ya, entonces, a ver, alguien está interviniendo aquí. Claro, pero 192, bueno, eso que yo les he mostrado, obviamente solo lo puedo ver yo. ¿Por qué? Porque en mi red local, una pizarra necesito para eso, no tengo salida para el exterior, ¿no? A ver, vamos, ya lo había explicado creo, pero lo voy a volver a garabatear, ¿no? Para que quede claro. Por ejemplo, ahí su compañero me manda una dirección IP, me imagino que está haciendo esa prueba, ¿no? Bueno, también en mi navegador acá funcionaría así, ¿no? De hecho, ¿no? Aquí, si aquí en mi navegador yo pongo, no localhost, sino pongo mi IP, mira, 192.168.8.104, también va a responder igual, ¿ves? Mira, con el IP. Ya, solo que dentro de mi servidor, en este caso el que está corriendo XAMPP, ya eso se conoce como localhost. Entonces es equivalente. Localhost es mi dirección IP o también es la dirección del bucle local, así se conoce, 127.0.0.1. Eso también es localhost, 127.0.0.1. ¿Ya? Entonces, más o menos está así la cosa. A ver, vamos a tratar de... Entonces yo estoy ahorita, tengo mi celular aquí, ahí está. Tengo mi laptop que está haciendo de server aquí. Y estamos conectados a un router, ¿no? Este es el símbolo de router en redes, creo, así. Estamos conectados a un router. Los routers tienen una salida para la red local. O sea, en realidad no me estoy conectando directo al router incluso, ¿no? Sino que aquí hay un switch o un concentrador, que puede ser físico o Wi-Fi, yo lo voy a poner físico, ¿no? Como si fuera un switch físico, pero bueno, podría ser por Wi-Fi. Al final ese es el medio, ¿no? No es tan importante. Entonces, y de aquí está conectado a mi celular y de aquí está conectada a mi laptop, ¿no? Por Wi-Fi o por cable, da lo mismo, ¿ya? Entonces, esta interfaz de mi router tiene esta interfaz de aquí de mi router tiene una dirección o un segmento, o un tramo de red, ¿no? En este caso es 192.168.8. Eh, punto algo, ¿no? Aquí X. Con máscara de subred, o sea, la máscara va a decir, ya lleva redes, ¿no? Todavía no, están llevando. Con máscara de subred
255.255.255.0. Ya, o sea que aquí en mi red se pueden conectar hasta 254 máquinas. Ya. 254, no, estoy mal. 250, sí, 254, porque la cero es la dirección de red. Bueno, acá sería cero en realidad. O sea, la dirección de red es cero, ¿no? Red. Y hay una dirección de difusión que es la 255, entonces solo tengo 250. En teoría podría conectar 254 equipos aquí a mi subred. ¿Ya? Entonces, este router, pero tiene una salida para otra red exterior. En realidad está más complejo aquí porque yo me conecto todavía al router de mi proveedor, del que me retransmite, ¿no? Aquí. Y ese recién se conecta a Telefónica posiblemente, al ISP. ¿Ya? Recién. Pero vamos a simplificarlo para no hacerlo tan complicado. Vamos a suponer que yo me conectara directamente al ISP. Entonces, en este lado de la red está la red del ISP y ese tiene otra dirección IP. No sé cuál es, ni idea, ¿no? No sé cuál es, pero ya vamos a imaginarnos que es, digamos, 200.28.16.0, digamos. Ese es ese tramo. Puede tener otro tipo de máscara según si es tipo A, B, C. Ya no voy a meter en eso, ¿no? Ya, este es otra red. Entonces, cuando mi server está corriendo SAM, está corriendo su servidor web, ese contenido está disponible en la dirección 192.168.8.104. ¿Ya? Mi teléfono también tiene algún IP, ¿no? No lo he consultado, pero vamos a imaginar. Pero es dentro de la misma subred, ¿no? 192.168.8.102, digamos. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero ver esta paginita web, ese request llega aquí, ¿no? Llega aquí, la solicitud, y la respuesta viene del server hacia aquí, ¿no? Me devuelve, ¿no? Hago un request aquí, request, una solicitud. O sea, cuando pongo la ruta para ver, este es un request, y el servidor me responde con una respuesta, un response, ¿no? Que básicamente es mensajes del servidor, pero dentro de eso el contenido HTML también, ¿no? Acá viene el HTML que quiero mostrar. ¿Ya? Y yo veo aquí, hola mundo, ¿no? Así. ¿Ya? Y el servidor en el request puede, con mis requests, hace lo que desee, entre ellos, pues ejecuta código en PHP. Podría hacer otras cosas más, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Ahora, si uno de ustedes, por ejemplo, ¿no? Aquí está, esto es Telefónica, ¿no? Ya, esto es más complejo, obviamente. Acá hay routers, es internet, ¿no? Es una malla, ¿no? Es una web, una telaraña. Entonces, ustedes están por acá. Tú en tu casita te han dado un router, ¿no? Te estás conectado con tu Wi-Fi, digamos, no, perdón, con tu chip que te han dado. Entonces, en su casa, ¿no? Uno de ustedes, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Digamos que Gandhi intentara conectarse a mi página, ella está en su propia web, ¿no? Por ejemplo, pero ella posiblemente tiene también una dirección IP. A ver, vamos a consultarle, a ver, para hacerlo con datos reales. Gandhi, ¿estás viva? ¿Estás muerta? ¿Qué IP tu máquina ahorita? ¿O estás con tu celular? Puedes consultar así, ¿no? Con IP config en el CMD config y te da tu dirección IP. ¿Dónde está Gandhi? Creo que se ha ido a desayunar.
Otra vez, voluntario. O su compañero que estaba escribiendo acá su dirección IP, ¿no? De repente. Jairo, ¿no? Jairo, esta es tu dirección IP, me imagino. Ya, con Jairo vamos a hacer, porque los demás están en otras. Sí, ingeniero. Ya, esta es la dirección IP de tu laptop, me imagino, o de tu PC, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces, él, eh, él está aquí, ¿no? Esta es la casa, esta es mi casa, aquí, mi casa, ¿ya? Y aquí está la casa de Jairo. ¿Tú estás conectado, Jairo, con tu móvil, con tu chip, el chip que te dieron ¿cómo se llama? En la universidad o cómo estás conectado? por mi internet, ingeniero. De tu casa. Ya, Sí, entonces tiene una configuración similar a la mía, entonces, ¿no? ¿Tienes un router dentro de tu casa o directamente te conectas sí, con el con router. Wi-Fi de tu máquina? Tienes un router adentro. Así, más o menos, ¿ya? Entonces, si fuera directo, lo pondríamos fuera, pero es irrelevante en realidad. Entonces, Jairo está así, entonces él también tiene algo similar a lo que yo tengo, ¿no? Tiene su laptop es o es PC de torre, ya como sea. Entonces, y aquí está su IP. Su IP 192.168.100.3. 192.168.100.3. ¿Ya? Ahí está sirviendo, ahí está su laptop, ¿no? Él también lo usa de server, ¿ya? Entonces, digamos que él quisiera ver mi página, ¿no? Aquí en su navegador, él pone mi IP, ¿ya? Mi IP está la 104. No entra aquí, no está muy grande. O sea, quisiera ver, si tú pones mi IP, por ejemplo, le digo, Jairo, pon mi IP en tu máquina, le va a salir error, no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque su cliente, en este caso su máquina, no conoce no sabe cómo llegar aquí, la ruta, no sabe. Entonces, yo tampoco puedo verlo a él, no podemos vernos porque tenemos que pasar todo este enmarañado de routers. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es en mi router generar una regla. ¿Para qué? Para que mi router permita escuchar y responder utilizando este puerto de SAM. Mira, Apache dice puerto 80, puerto 443. Allá. Entonces yo tendría que hacer que mi router escuche en el puerto 80, aquí, ¿ya? Y cuando le lleguen solicitudes por esta IP, ¿ah? No, o sea, no va a llegar por la otra IP, por esta IP de mi proveedor, entonces mi router sea capaz de redirigir esas respuestas, esas solicitudes a mi servidor. Aquí. Entonces ese sería el puerto 80, ¿no? 200.28.16, así sería, ¿no? Bueno, mejor lo pongo aquí, perdón, aquí, 2.80, por mi puerto 80. Ya, pero tengo que habilitar aquí en mi router, tengo que permitirle que ese puerto 80 pueda pasar para que las solicitudes lleguen aquí. Ya no todos los routers son configurables, ya, precisamente, y tendría que conocer cuál es la IP externa, ¿no? De mi router. Entonces, cuando él pida mi página, no lo va a pedir con este IP, 192.168.8.104, porque ese es un IP local. Él lo tendrá que pedir con mi IP pública, de mi tramo público, ¿no? Entonces, cuando él pida mi página, él pondrá 200.28.16.080. Con eso, ¿no? Entonces, esa respuesta recién vendrá así. Por aquí y se dirigirá a mi server y mi server va a ser capaz de responderle también, ¿no? De responderle y él va a ver aquí mi hola mundo recién, ¿no? El que yo le he puesto, ¿no?
Entonces, pero para eso necesito esos dos requisitos, ¿no? Conocer el IP del lado WAN de mi router, del lado de internet de mi router, y en mi router definir una regla que permita salir este IP, ¿no? Ahí acá hay unos inconvenientes, algunos, ¿no? Uno de ellos es que, por ejemplo, los modems que nos dan con estos chips tienen una dirección IP, o los modems de las instalaciones domiciliarias, ¿no? Si tienes una instalación domiciliaria, generalmente tienen IPs dinámicos, o sea, IPs variables, IPs que van cambiando con mm, incluso algunos cada 10 segundos van cambiando, cada minuto. O sea, ¿por qué? Porque el proveedor de Internet, en este caso Telefónica, tiene que administrar, ¿no?, la carga de sus clientes, entonces lo hacen dinámico. Hay aplicaciones o páginas que permiten, ¿no?, consultar, ¿no? Por ejemplo, cuál es mi IP pública? Podemos buscar, ¿no? ¿Cuál es mi IP pública? Vamos a ver ya. ¿Cómo saber mi IP pública? ¿Cuál es mi IP pública? A ver, vamos a ver. Este, ya, aquí está, creo. Acepto. Ya, por ejemplo, aquí ha aparecido, ¿no? Recién me acordé que había. Dice, tu dirección IP esta es mi dirección IP. Ya, ustedes podrían poner esto, pero todavía no van a ver lo de mi router porque falta configurar una ruta dentro de mi router. Mi router, nunca lo he intentado en mi router. Bueno, no estoy en el router ahorita, estoy en el modem de Vitel, peor, ¿no? Ya no tengo nada de control ahí, ¿no? Ya, pero no es solo eso, ¿no? No es solo eso. Como les dije, yo no estoy conectado directamente a Telefónica, ¿no? Sino que me retransmite en mi casa, me retransmite un revendedor, ¿no? Virusnet. Y mi router no está conectado directamente a Internet, sino está conectado al router de Virusnet. Entonces tendría que pedirle a él también, a ver, señor Virusnet, ¿no? Habilíteme esta ruta, y así. Entonces, el camino más fácil para, si tú quieres publicar, por ejemplo, páginas desde tu casa, desde tu baño, entonces, ¿cuál es? Contar una conexión de Internet, contratar una conexión de Internet, no la domiciliaria, no me acuerdo cuáles son los planes que maneja ahora Telefónica, pero hace tiempo pues era una IP o una conexión empresarial, ¿no? Con VPN, te ofrecen varios servicios, ¿no? Entonces ahí sí te dan una IP pública, cuesta más también, obviamente. Es más, ¿no? Hay una característica aquí cuando te conectas al Internet mediante tu proveedor como Telefónica, por ejemplo, el tráfico de bajada, o sea, cuando haces download, es más rápido que el tráfico de subida, ¿ya? Entonces, pero eso en un servidor no, es al revés, ¿no? Si tuvieras un servidor, tendrías que tener más tráfico, eh, igual, ¿no? Tanto tráfico de subida como de bajada. Entonces el proveedor te habilita eso y te da una conexión simétrica, así le llaman, ¿no? Entonces tienes tanta velocidad de subida como de bajada para que puedas atender para todos tus clientes, ¿no? Es más, necesitas incluso más de subida que de bajada, porque los requests son pocos, ¿no? O sea, o llegan peticiones, pero tú vas a devolver más, necesitas más velocidad de subida, es al revés, ¿no? Entonces, de esa manera puedes levantar un servidor web en tu infraestructura, se podría decir. No es la única solución, incluso algunas soluciones dan a tu router, le dan 3, 4 salidas de IP, ¿no? O sea, así, varias IPs, o sea, tu misma red puede tener varias IPs públicas. Incluso pueden estar configuradas para balancearse entre ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque las conexiones en una IP tienen un límite, ¿no? Por ejemplo, ahorita SAM con servidor Apache, si no me equivoco, solamente acepta 80 conexiones, hasta menos creo, no estoy seguro, ya, pero tiene un límite, ¿no? Pero si yo estoy en internet no se van a conectar a mi server 80 personas a la vez, ¿no? Se pueden conectar, bueno, si nadie lo usa, sí, ¿no? Pero se pueden conectar miles o millones, ¿no? Entonces, una sola IP no puede atender eso, ¿no? Entonces lo atienden varias direcciones IP. Obviamente tengo que tener un server también más potente, ¿no? Que pueda manejar
respuestas en paralelo, ¿no? Ya, eso ya es arquitectura de servidor, ¿no? Con base de datos, etcétera. Ahora, acá tenemos solo una dirección IP, ¿ya? Pero si yo quisiera tener un nombre, ¿no? Digamos, mi página que sea micasa.com, ¿no? No solo tengo que valerme de eso, sino que tengo que tener un registro DNS. ¿Para qué? Para que él no consulte mi IP, sino venga por un DNS. Ya lo habíamos hablado más o menos. Entonces, hasta ayer hemos estado viendo toda la parte rojita de aquí, cómo hacemos, cómo programamos en el servidor, ¿no? Una que otra respuesta hemos mandado. Cada vez que decimos hecho, cada vez que decimos hecho, eh, cada vez que hacemos hecho, estamos enviando este response al servidor, ¿no? Hecho, y sale al server, hecho. Cada hecho que hemos hecho, valga la redundancia, no es redundancia, ¿no? Cada eco que hemos mandado, que hemos hecho en nuestros ejemplos anteriores, lo hemos estado enviando al cliente, al cliente. Entonces ahora vamos a ver cómo el cliente interpreta eso, pero para saber qué mandarle, ¿no? O sea, porque si no sé qué le voy a mandar, entonces, ¿cómo sé cómo se va a ver mi página? No lo sé, ¿no? Y para eso el primer lenguaje, el más básico, es precisamente HTML, ¿ya? Vamos ahora con lo nuestro. Entonces, HTML. Bien, a pesar de que HTML no necesita mucha estructura, por convención, por orden, se define una estructura más o menos, no es un estándar, no es obligatorio, pero una estructura más o menos así para una página básica de HTML, ¿no? Este ejemplo que ves en el ejemplo 1.1 una plantilla básica de una página HTML, ¿no? Algunas cosas que podemos diferenciar que se suelen poner es indicar el tipo de documento, el tipo de codificación, o mejor dicho, el tipo de lenguaje que estamos utilizando, aunque de por sí el navegador va a asumir que es HTML, pero no está de más. Le decimos doctype HTML, ¿no? Con eso que le estamos diciendo que todo lo que viene en adelante en esta página es HTML. ¿Ya? Si no lo pones, no pasa nada, sigue funcionando, al final sigue esperando que sea HTML. ¿Por qué se pone? Porque HTML no es el único lenguaje de marcas. De hecho, HTML tiene sus orígenes en el XML, ¿no? Entonces, el XML, ¿qué cosa es? ¿No? XML, aquí está, ¿ves? Se especifica el XML, el nombre de espacio XML, el documento, ¿no? Su valor por default, ahí está. Esto es requerido en documentos con procesadores XML y opcionales en los documentos de HTML y texto, ¿no? Entonces, ¿qué es XML? Es lenguaje de marcas extendido, ¿no? Es Extended Markups Language. Eso significa XML. Entonces, XML es un lenguaje de marcas donde uno puede definir sus propias etiquetas en el documento XML. Sirve para dar estructura a las cosas. Un tipo de etiquetado eh, que también podría ser interpretado como XML es HTML, orientado a web, ¿no? Entonces, XML se utiliza para formatear, no para formatear, ¿no? Para dar estructura a contenidos, para dar estructuras jerárquicas a contenidos. ¿Ya? Entonces, es ideal, pues, para justamente lo que queremos hacer con HTML, dar estructura a un contenido visual en la web, ¿no? Entonces, HTML es un derivado de XML, se podría decir. XML es algo más general. Entonces, después hay XML consta de etiquetas también, marcas. Las marcas que son, las marcas son etiquetas que generalmente, aunque no todas, tienen una etiqueta de apertura que va entre estos signos mayor-menor y una etiqueta de cierre también entre signos mayor-menor, pero con un contra slash, ¿no? Eso define todo este bloque. O sea, si pongo así head y head aquí, quiere decir que todo esto es parte o está dentro de la marca head, ¿no? Forma parte de esa estructura head.
¿Ya? Entonces, ya, esta etiqueta nos dice, ¿no? Que HTML, el tipo de lenguaje que estamos utilizando en la codificación, y esto es, define el nombre de espacios de XML. No es obligatorio, va a funcionar la mayoría de veces, ¿no? Entonces, pero se pone, como te digo, para especificar algunos parámetros que son estándares, ¿no? Que es bueno ponerlos porque a veces, aunque no ocurre mucho ahora, hay navegadores que pueden ser navegadores muy raros, ¿no? Y no siempre saben cómo interpretar el código HTML que les estamos enviando. Muy antiguos de repente o de dispositivos extraños, ¿no? Como esos ya no existen, ¿no? Pero había celulares, por ejemplo, como este, ¿no? Este Nokia, que algunos tenían capacidades web, ¿no? Pero no es un navegador, o sea, no es un Chrome que está corriendo ahí, ¿no? Sino es una aplicacioncita muy simple que puede leer HTML, entonces no tiene muchas capacidades para, para deducir o interpretar el tipo de contenido, entonces, se le tiene que decir específicamente, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Entonces, una buena práctica es tener esta plantillita y cada vez que querramos hacer páginas, encima de esto se puede hacer. ¿Ya? Dicen que los buenos programadores en web, pues programan así en texto. La verdad yo no lo sé tanto, ¿no? O sea, hay muchos editores o generadores de páginas web, ¿no? De repente los que llevan introducción, existe el famoso Dreamweaver, ¿no? De repente han usado. Entonces que el, el Dreamweaver es un editor, ¿no? De páginas web donde puedes tú editar gráficamente tus páginas, o sea, las dibujas prácticamente, las dibujas prácticamente. Y pues te genera el código HTML no necesario. O sea, editar HTML con herramientas, hay muchas herramientas para hacerlo. Es más, el mismo Word es un editor de HTML. Mira, en el mismo Word puedes crear páginas, ¿no? Claro, básicas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde mi página web, ¿no? Mi primera página web en Word, por ejemplo. Esto va a ser así, entonces esto quiero que sea negrita, quiero que sea subrayadito, rojito, al centro, más grande, así, lo que quieras, ¿no? A ver, vamos a generar algo. Run 3. ¿Sabían este truco para generar texto aleatorio en Word? Bueno, run, número de párrafos, número de líneas, ya está. Ahí no, run 3 me genera 3 párrafos, más o menos de 3 líneas, ya está. Entonces, esto aquí, y de repente digo, no, esto que quiero que vaya en columnitas, se me ocurre, ¿no? Formato, quiero que vaya en 2 columnas, etcétera. ¿Ya? Ahí está mi paginita, podemos poner imágenes, lo que quieras, ¿no? Y en Word lo podemos guardar, bueno, no digo que se edite así, sino que estoy poniendo un ejemplo extremo donde casi cualquier cosa puede editar HTML, ¿no? Yo no usaría Word para editar una página HTML, por ejemplo, ¿no? Y acá al guardarlo, tienes varias opciones y una de ellas dice, a ver, ¿dónde está? Aquí no hay. Página web, mira, página web HTML. Hay dos tipos, ¿no? Web y web filtrada. No sé cuál es la diferencia. Voy a probar página web. Ya, ahí está. Página web y lo voy a guardar aquí a ver, en mi server, pues así a la mala, a ver qué pasa. Pues no va a lograr. SAM, ¿dónde está? htdocs, en el 1, perdón, 1, ya, mi primera página en Word, ya así se llama. Mi primera página en Word y lo guardo, a ver qué rayos hace. Ya, algunas características, bueno, ya las ha perdido porque, bueno, se pueden hacer en HTML, ¿no? Pero el Word no puede parecer. Ya, entonces, esto ya está ahí. Ya es HTML, mira, ha perdido la página. Obviamente no puedo manejar todas las características, ¿no? De Word. Pero si todo ha ido bien, en mi localhost aquí, en uno, ya tengo mi primera página en Word, mira. Ahí está. Y ahí está mi web, ¿no?
rayadito, todo, ¿no? Y es más, ¿no? Puedo ver su código fuente seguramente aquí. Ahí está, ¿ves? Bueno, obviamente Word le ha metido basura, ¿no? No basura, sino cosas pues, que no necesito, ¿no? Ahí le ha puesto estilos, mira, con CSS. Para ese poquito ha hecho un montón de cosas. Es el problema de los editores gráficos, ¿no? Que usualmente para hacer cosas sencillas le meten un montón de código porque están previendo no solo esa funcionalidad que tú le estás dando, esa apariencia, sino están preparados para manejar múltiples apariencias. Entonces, usar un editor web, algunos lo comparan a matar moscas con a cañonazos, ¿no? Más o menos, ¿no? Si queremos hacer páginas muy, muy eficientes, muy rápidas, porque todo esto es esto ocupa espacio de carga, ¿no? Mira, si vemos aquí, cuánto pesa introducción a HTML, ¿dónde está? Ya lo cerré, creo. ¿Dónde está? Lo he cerrado. No, aquí está. Introducción HTML, htdocs, ¿no? Aquí. Mira, ahí está, mira, mi primera página web en Word, mira cuánto ocupa. Propiedades, vamos a ver, ¿ya? Tamaño, mira, es tamaño en disco, tamaño real, mira, 84 kilobytes, ¿ya? Eh, Ocupa 84 kilobytes, mientras que las páginas, por ejemplo, estos ejemplos no son tan grandes, mira, ocupan 1 kilobyte, ni siquiera eso es menos, ¿no? 446 bytes. ¿Por qué? Cada letrita es 1 byte, 2 bytes. El ejemplo, por ejemplo, la plantilla que tenemos aquí es 192 bytes, ¿no? Si yo le pusiera el texto de ahí, no pasaría, ¿no? No llegaría ni al kilobyte, pero esto llega a 83 kilobytes, ¿no? Por la basura que está guardando. Obviamente te puedes imaginar qué página va a descargar más rápido del servidor, ¿no? Una hecha así a mano, ¿no? Que una hecha en Word. Bueno, Word es recontra ineficiente. Pero así lo hagas en Dreamweaver, ¿no? Incluso Adobe tiene, no sé cómo se llama su editor de Adobe, de web. Siempre va a haber código adicional, basura que se está cargando, ¿no? Siempre una página hecha a mano, hecha a mano, específicamente para eso, va a ser mucho más ligera. Ahí viene la decisión del desarrollador, ¿no? Sopesar, ¿no? Una página hecha a mano, si está bien diseñada, puede ser muy eficiente, pero también puede tomar mucho más tiempo hacerla. En cambio, usar un editor, ¿no? Como Dreamweaver puede ser muy rápido y a pesar de que va a aumentarme el tamaño del código. Entonces ahí uno decide, ¿no? Necesito desarrollar rápido, muy rápido, Dreamweaver, ¿no? Necesito eficiencia, entonces es muy importante la velocidad, la eficiencia, entonces utilizo HTML de repente. O una combinación de ambas cosas también, ¿no? Algunas páginas o algunas partes, ¿no? Pero siempre es bueno saber HTML, ¿no? ¿Por qué? A veces necesitamos hacer algunas modificaciones muy puntuales, muy, muy puntuales, y sobre lo que ya hemos diseñado, y si no sabes el lenguaje, obviamente no lo puedes hacer, ¿no? Pero uno puede ser diseñador web sin saber HTML. Sí, sí hay diseñadores web que lo hacen sin saber HTML, ¿no? Utilizando herramientas solamente. Y algunos son programadores del lado del cliente, todo del lado web, y no saben desarrollo del servidor tampoco, ¿no? Se especializan en eso. Ya, no está mal, no es que les falte algo, ¿no? Pero eso es cuando hay equipos de desarrollo, pues grandes, ¿no? Entonces, es una empresa que desarrolla aplicaciones web, entonces algunos de ellos se ocupan de la lógica en el servidor y otros se ocupan de las plantillas. Hay un diseñador incluso, ¿no? De repente ni es ingeniero de sistemas o de software, ¿no? Un diseñador gráfico que diseña los colores, qué tipo de tamaños de letra va a ir, en qué posiciones. Entonces se especializa, ¿no? Pero esa es una experiencia que tal vez pocos van a tener, o sea, de trabajar en una empresa o un grupo de desarrollo que desarrollen software así a gran escala. La mayoría de ustedes, al menos al comienzo, si se van a dedicar a esto, van a trabajar solos, ¿no? O con 2, 3 personas a lo más, sus amigos, ¿no? Entonces tienen que hacer todo, de todo lado, ¿no? Tienen que conocerlo.
Ya, entonces, ahí está. Muy bien. Vamos entonces con nuestro ejemplo, ¿no? El ejemplo 1.1. ¿Ya? Este ejemplo 1.1 entonces es la plantilla básica. Estábamos explicando más o menos de qué trata esto, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas definen zonas o regiones representativas de la página. Algunas etiquetas hacen que el contenido cambie, ¿no? Se visualice de otra manera. Otras, en cambio, no, solamente sirven como elemento de agrupación. Una de ellas es por ejemplo, este elemento head ni siquiera aparece en la página. Si nosotros vemos este ejemplo 1.1 en la web, mira, solo aparece Hola Mundo, nada más. ¿Ya? No aparece nada más, no aparece nada de lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto son solamente internos, o sea, de HTML. O sea, los está procesando, sí, pero no generan nada visual. Uno de ellos es head, ¿no? Entre head se pueden definir, por ejemplo, algunas definiciones que se conocen como meta, ¿no? Ahí dice, ¿no? El elemento meta representa varios tipos de metadatos. ¿Qué es metadato? Son datos útiles, ¿no? Que no pueden ser expresados usando el título base, elementos de script, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver después más metadatos que se pueden poner. Uno de ellos es este charset. Mira, aquí dice todo, ¿no? O sea, en realidad, pues para aprender esto no necesitarías ni un curso, ¿no? En realidad solo ser muy curioso, pero bueno, vamos a hacerlo para hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que declara el charset, no? El charset declara el tipo de codificación de lo que vamos a mostrar en la página. ¿Qué es eso del tipo de codificación? Eh, no todos los idiomas o los navegadores, no todos, utilizan pues las mismas codificaciones. Cuando aparecieron las primeras páginas web, no había necesidad de mostrar, por ejemplo, caracteres con tilde. No era necesario. ¿Por qué? Porque se hacían en inglés no hay tildes, entonces los gringos desarrollaron su codificación o su juego de caracteres sin considerar los caracteres con tilde. Posteriormente, cuando se ha más popular, se ha difundido más, recién llegaron la necesidad de poner tildes, ñes, diéresis, cosas así, ¿no? Entonces se tuvo que ampliar ese juego de caracteres y se crearon otros estándares, ¿no? No es el único, hay varios, ¿no? Pero el más usual para el español o para que puede codificar caracteres latinos en árabe. Pues el más estándar, uno de ellos es el UTF-8, ¿no? Que significa Unified, no sé, Trefont, algo así, ¿ya? Entonces, UTF-8. ¿Qué nos va a permitir UTF-8? Que se muestren bien los caracteres con tilde, por ejemplo, ¿no? Yo soy Iván. Debe salir bien eso, si es que... Mira, tilde. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? No pongo esto. Posiblemente, aunque depende del navegador, ¿ya? No es que, mira, va a salir que no va a poder interpretar correctamente el carácter de la tilde. Ya, pero eso es solo un problema del navegador, ¿ya? O sea, en realidad el contenido que está sirviendo mi web es ¿no? Solo que el navegador no lo está sabiendo interpretar. Hay varias soluciones a eso, ¿no? Una de ellas es ponerle a la página UTF-8. Pese a eso, algunos navegadores pues son tercos, pues de repente no saben interpretar eso. Entonces nosotros podemos también cambiar la codificación en nuestra página. ¿Dónde estaba? El Chrome tiene muy pocas opciones, ¿no? Hay otros navegadores. Para desarrollo web no es tan bueno, ¿no? Hay otros que permiten controlar muchas cosas. Un navegador, por ejemplo, utilísimo para eso es el Opera. El Opera tiene opciones para que tú puedas convertir tu Opera, emular otros navegadores, por ejemplo, ver como Chrome, ver como Internet Explorer, ver como Firefox, ¿no? Entonces cambia sus modos. Se puede cambiar la codificación. Acá también se debe poder, solo que por ahí está oculto. A ver, administrar consola. Aquí está, ¿ves? Codificación de texto, está bien escondidito.
sino que son cada vez los navegadores, como son más populares, para no asustar a los mortales, ya no ponen los menús aquí delante, ¿no? Ya los tienen que esconder, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? A ver dónde está, avanzado. Este no es Chrome, es Yandex, ¿no? Pero por ahí debe ir, en tu Chrome debe estar parecido, ¿no? Avanzado, más herramientas, codificación de texto, mira, y acá dice, ¿no? O sea, ahorita está en detección automática, o sea, el navegador va a intentar detectar automáticamente, no lo ha hecho bien. Aquí hay UTF-8, mira, le pongo y se arregla, ¿viste? No lo arreglé desde aquí, ¿no? Lo arreglé desde el navegador. ¿No? También se puede, ¿no? Entonces, antes era muy frecuente este problema, ¿no? Porque no había estándares de codificación. Ahora sí los hay, ¿no? Es más, ¿no? De repente el Chrome sí lo detecta. Vamos a ver ya. Voy a abrir el Chrome. Localhost, ¿no? Ay, no, estoy escribiendo. He escrito mal. A ver, ejemplo 1, también falló, ¿no? Y acá su codificación debe estar por ahí, ¿no? Más herramientas. Este tiene menos todavía. ¿Dónde estará? Marcadores, historial. Bueno, si lo encuentran, me avisa. O está acá. Inspeccionar, guardar como. No lo encuentro. Está más Monse todavía. Asignar, borrar extensiones, tareas, más herramientas. Ni idea. Pero aquí. Debe tener, pero no creo que no tengas. Es algo muy básico. ¿Alguien lo encontró? Tú tienes Chrome, me imagino. La mayoría usan Chrome, ¿no? O aquí en herramientas para desarrolladores. No, eso es para ver el código fuente. Ahorita lo vamos a ver también. Ya, bueno. Entonces, ante esa eventualidad, pues mejor curarse en salud, como se dice, y decirle explícitamente al navegador mediante el HTML qué tipo de codificación somos. Y mira, hola mundo soy yo, ya se muestra correctamente. Antes no había esa posibilidad. Incluso para escribir las A's, los caracteres con tilde, había una codificación que se puede seguir usando. ¿Ah? A veces por precaución, si tenemos un navegador muy tonto, eh, podemos hacerlo, pero es muy complejo, ¿no? Muy trabajoso y tedioso, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Codificación de tildes en HTML, por ejemplo. Cada letra tiene un carácter así, mira, un carácter especial. Cada letra. Y antes las páginas era obligatorio que se escribieran así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sintaxis, la etiqueta, aquí está. Así había que hacerlo, ¿no? Los caracteres, aquí está. Había que escribir eso. O sea, si yo quería escribir esto no está para tildes, ¿cómo está esto? Aquí más. Ahí está. Si quería escribir una A con tilde, tenía que escribir, en vez de la A con tilde, este codiguito de aquí. Ampersand acute, punto y coma. Así. Por ejemplo, para escribir párrafo tenía que poner así, como está aquí, mira. Aquí. Esta es la A, rafo, contiene, sí. Bueno, si es que se hace automáticamente, pues perfecto, ¿no? Pero si no, si estamos leyendo una base de datos, más difícil, ¿no? De repente le dije al usuario, ingrese su nombre, y yo puse Iván con tilde, y eso se me guarda en mi base de datos. Entonces, pero yo no voy a escribir así, ¿no? Como usuario yo no voy a escribir así. Entonces, eh, tendría que convertir, ¿no? Leer la base de datos, convertir a esto y recién mostrar. Y así funcionaría, porque no lo voy a guardar así, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Requería mucho trabajo, ¿no?
¿ya? Pero bueno, son cosas, pero se puede seguir haciendo, ¿no? Y eso hace páginas más sólidas, incluso más robustas, que funcionan en cualquier lado, ¿no? Por más que el navegador ignore este metacarácter. Bueno, no es lo usual ahora, es más estándar la web, ¿no? También va un título que no se muestra, pero se muestra aquí. Mira, cuando vemos aquí, nombre, mira, es el que aparece aquí en la lengüeta, ese es el nombre de la página. Algunos no aparecen, no aparece el URL nomás, es porque no han definido un nombre. Si no se define un nombre, no aparece. En este caso, nombre, mira, es nombre, es el nombre de la página, nombre, es el título. ¿Ya? Es el encabezado. Vamos a ver, acá se puede poner muchas más cosas, vamos a ver en otro ejemplo, ¿ya? Luego tenemos el body o cuerpo, body, y aquí va el contenido. En este caso es algo muy simple, es una palabra, aunque acá puede ir casi cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa de las etiquetas que vamos a ver en lo sucesivo. Y entonces, en este caso, Hola Mundo soy Iván. Y es una plantilla básica de HTML, ni siquiera de HTML5, ¿no? Sino HTML estándar, ¿no? HTML4, ¿no? Una, eh, en el ejemplo 2.2, si nos vamos ahí, ya tenemos, vamos a hablar específicamente del head, ¿no? En el head se pueden definir varias cositas, ¿no? Por ejemplo, el charset ya lo hemos visto, ¿no? El charset ya para qué sirve, ya sabemos. Por ejemplo, eh, podemos definir algunos, ¿no? Aquí nos define varias cosas, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no? Strict, unsafe, publisher, etcétera. ¿Dónde está? A viewport, ¿no? El cual proporciona hints o son tips, ¿no? Acerca del tamaño inicial de viewport usado para dispositivos móviles, dice, ¿no? Ya, entonces, eh, a veces en los dispositivos móviles, cuando vemos las páginas, los móviles no lo escalan automáticamente, son pantallas chiquitas. Entonces, el viewport es, es una etiqueta o un metadato que permite especificar en qué escala se debe ver la página en este caso, ¿no? Y entonces ese contenido, ¿no? White, ancho, igual al ancho del dispositivo, eso está diciendo inicial escala inicial 1.0, ¿no? Eso es para prevenir, ¿no? Que los móviles, por ejemplo, no lo vean muy pequeñito, aunque no todos le hacen caso, creo. A ver, vamos a ver, ejemplo, aunque acá no hay nada que mostrar, ¿no? Habría que ver un body, ¿no? Ya, entonces, esa es la finalidad de Viewport, ¿no? Viewport, ¿no? Pues ahí está. Si quieres, o no vamos a verlo a detalle, pero bueno, si quieres más documentación de eso, vas a la ayuda de HTML, ¿ya? Pero básicamente es para la escala. Este segundo metacarácter, metadato, son los keywords o palabras clave. Antiguamente eran muy útiles para hacer lo que es el posicionamiento o el SEO que llaman, ¿no? Tú sabes que una página web pues tiene que entregar, o sea, está constantemente siendo revisada por los buscadores, los browsers, ¿no? Como Google. Y antiguamente los buscadores buscaban, valga la redundancia, en las páginas estas palabras clave, los keywords. Y en base a esos keywords, el, el navegador te indexaba, ¿no? O sea, digamos, cuando tú vas a Google, y buscas algo, por ejemplo, a ver, ¿qué queremos poner? A ver, digamos, quiero buscar, digamos, receta de papa rellena. Buscamos y el navegador nos ofrece, pues, las páginas que ha encontrado que tienen este contenido. ¿Ya? Actualmente el algoritmo es más complejo, mucho más complejo, pero básicamente, antiguamente, y se sigue considerando, pero es menos relevante, qué cosa buscaba el navegador o el buscador, qué cosa buscaba en la página, qué dato buscaba. Buscaba
los keywords, precisamente esto de aquí. Entonces era muy importante definir los keywords adecuados, que no sean muy extensos, pero que digan en resumidas cuentas lo que contiene la página. En este caso nuestra página dice Aprenda HTML fácil, ¿no? Entonces si yo subiera esta página y la buscara en internet, pues pondría Aprenda HTML fácil, ¿no? Bueno, esa mi página no está ahí, obviamente, no la va a encontrar, no está accesible. Pero hay otras, ¿no? Pues, por ejemplo, Aprende a programar, etcétera. ¿Ya? Antes, como les digo, era importantísimo porque era lo primero que revisaba el Spider de Google, ¿no? Todos sabemos más o menos cómo trabaja el buscador, ¿no? El browser, ¿no? No el browser, no, perdón, claro, el buscador, ¿no? El Google, por ejemplo. Ahí no es el único buscador, ¿no? Hay Bing, Altavista, etcétera. Yahoo, ¿no? Hay un montón de buscadores. Incluso Yandex, Yandex tiene su propio buscador. No salen las mismas cosas, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Yandex Browser, a ver. Yandex. Vamos a ver, ¿no? Yandex.com. ¿No? Es un buscador también, ¿no? Solo que es ruso. Ahí está. A ver, vamos a ver. Lo mismo voy a buscar, ¿no? Aprende HTML fácil. Sale otra cosa, me imagino. A ver. Mira, acá sale Aprende HTML. Ionos sale esa página primero. Y aquí sale otra, WikiHow. Posiblemente aquí en Google sale primero este Ionos, porque Ionos, o sea, Google no es tan democrático. Si tú pagas en Google, apareces primero. Entonces este Ionos, como es una empresa tal vez, pues ha pagado, ¿no? O ha ganado algún privilegio y aparece antes. Entonces, desarrolladores.web.org, por ejemplo. Y acá ninguno, ¿no? Que yo sepa, nadie hace negocios con los rusos, así que según el algoritmo de Yandex, esta búsqueda debe ser más democrática, más igualitaria, ¿no? Ya que ahora estamos en líos de que somos igualitarios o privilegiados, ¿no? Comunistas o no comunistas, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, ya, yo prefiero usar Yandex, tiene muchas herramientas muy útiles, ¿no? Bastante útiles, más fáciles de utilizar que en Google. No, como buscador no, como navegador. Como buscador no lo utilizo, ya, como navegador sí, tiene su propio navegador. Ya, pero mira, no se parecen, ¿no? Los resultados. Apréndate. Otra cosa, ¿no? En Brasil, en portugués incluso me ha salido algo aquí. Ya, pero la verdad no se parece aquí a la búsqueda. Primero porque tienen diferentes algoritmos. Algoritmos de, de clasificación de las páginas, ¿no? Eh, los algoritmos ya no se fijan solamente en los meta, pero de todas maneras es bueno poner unos buenos keywords, ¿no? Para aparecer en para aparecer en la web, ¿no? Sin buenos keywords no apareces, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi blog y como nadie lo visita, no aparece, ¿no? Nadie lo cita, ¿no? Hay un artículo que escribí en mi blog, por ejemplo, ya me olvidé. A ver, ya, me olvidé. A ver, era siguiendo a los que nos siguen, a los que nos rastrean. A ver. Y posiblemente va a aparecer otras cosas, ¿no? Ahora, si te has dado cuenta, las búsquedas tienen más que ver, más que con el título, tienen que ver con el contenido. ¿Por qué? Cuando los primeros web developers, los desarrolladores web, descubrieron o se dieron cuenta de que los keywords eran la clave para aparecer primero en las búsquedas, pues abusaron de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta página Aprenda HTML fácil, le ponían otras cosas, ¿no? Que no eran, porque la gente busca comúnmente. Entonces le ponían contenido que no era, engañaban, ¿no? Engañaban y ponían otra cosa o algo que llevara al contenido, pero que no era realmente, ¿no? Entonces, cosas sensacionalistas, ¿no? Por ejemplo, ahora, aprenda HTML fácil, ¿no? Keiko no va, o Castillo comunista.
como todo el mundo está en la búsqueda de esas cosas, entonces esa página aparecía muy seguido, ¿no? Entonces no tenía que ver con el tema. Y ese era el gran problema de los primeros buscadores que buscaban los metas y también buscaban el contenido, pero el contenido lo evaluaban por palabras. Entonces, si tú visitabas una página web, ¿no? Digamos esto, ¿no? Esta página, entonces, ¿qué hacía el buscador? El buscador leía la página con su robot, ¿no? Obviamente, y contaba, ¿no? Cuántas palabras aparecían más frecuentemente aquí, ¿no? Entonces, digamos, acá aparecía en esto delitos, digamos, delitos, 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 delitos. Aparece varias veces delitos, entonces cuando alguien buscaba delitos, agarraban las páginas que más veces aparecía delitos en esa página y la mostraba. Los CEOs también se dieron cuenta de que así funcionaba y también comenzaron a abusar de eso. ¿Y qué hacían, no? En su texto escribían hasta por gusto, ¿no? Ya yo quiero que esto aparezca como, digamos, mi página, quiero que aparezca cuando busquen programación web. Entonces decía, la finalidad de la programación web es mejorar y mejorar tu programación web, ¿no? Como HTML se usa para programación web. Y repetían, 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 o lo ponían escondidito por otros lados, programación web, así tratando de que aparezca 1000 veces programación web y el navegador se confunda y lo muestre primero, ¿no? O sea, había trucos de todo, ¿no? Para eso. Y ahí fue como llegó Google, pues. De hecho, cuál es el gran aporte a esto de Google? Fue precisamente su algoritmo de clasificación o de búsqueda, o de clasificación, ¿no? De páginas. Entonces, que el algoritmo que propusieron, ¿no? Larry Page y Sergey Brin, los creadores de Google, lo que proponía era ya, no vamos a clasificar, o sea, no vamos a poner como más relevante a un artículo o a una página por el contenido. No, eso va a ser secundario. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner en primer lugar de relevancia a las páginas que tienen más referencias. ¿Cómo así referencias, no? Digamos, esta página es buena, entonces otra la ha hecho una referencia, así le ha puesto en una noticita, en un linkcito, ¿no? Por ejemplo, esta página hace referencia a otras páginas, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, dice, si vemos su dirección, dice Blywauer, a otro blog le hace referencia, mira, cuando en 2012 se rechazó por demanda popular la primera versión. Si yo quiero saber más de eso, me voy ahí, ¿no? Entonces, esta página de policial que estoy viendo aquí, hace referencia a esta página de la ley Mordaza, que es otra página de otro autor porque le ha parecido que es útil o que es relevante. Entonces, mientras más referencias te hagan otras páginas, tu página tiene mayor posibilidad de aparecer. Ese era el algoritmo básico de, de Google, ¿no? Es el básico. Con eso se hicieron pues su negocio, esos tigres, ¿no? Entonces era un modo innovador de asegurar la búsqueda. Entonces, mientras más alentaba a que se publicara buen contenido, porque ¿cómo convences a otros para que hagan referencia a tu página? Pues difícil, ¿no? La única manera es escribiendo cosas útiles, ¿no? Escribías cosas útiles, nosotros pues le hacían, ay, eso es útil, le hacían referencia. Mientras más te hacían referencia, más arriba aparecías, más probabilidades de que aparezcas primero, o sea, se convertía así, ¿no? En una competencia. Ese es el gran aporte, ¿no? Y fue tan revolucionario esa forma de trabajar que de ahí se volvieron, pues, y fundaron el Google, ¿no? El imperio que es Google ahora con eso, ¿no? Y, y alguien dirá, pero ya, pues, tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil en realidad, o sea, llevarlo eso a la práctica, pues no lo hace cualquiera, ¿no? Requiere pues, mucho conocimiento. De hecho, Sergey Brin y Larry Page son, eran estudiantes de doctorado de ciencia de la computación de Harvard, ¿no? O sea, no era cualquier pata, pues, ¿no? O sea, que pues, estaba ocioso, rascándose y dijo, ay, voy a hacer una nueva forma de buscar. O sea, tenían las cualidades y las capacidades
que sus circunstancias les habían dado para conseguir eso, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino estar en el lugar adecuado. O sea, ellos en Harvard, ellos se rozan pues con científicos, para estudiar en Harvard dos cosas, ¿no? Tienes que ser un genio o tienes que ser muy rico, tienes que ser millonario, ¿no? Si eres hijo de algún presidente, así como Keiko, ¿no? Entonces, aunque ya no estoy en Harvard, pero bueno, pagas y estudias, ¿no? Y la otra forma es acceder mediante tus capacidades, ¿no? Pues, obteniendo pues becas, subsidios, ¿no? Si es muy tigre, tiene que ser muy capo. Entonces, pero ahí están, ¿no? Ahí se rozan, pues. En Harvard está estudiando pues el hijo del gerente del Banco Mundial, yo qué sé, ¿no? Etcétera, ¿no? O incluso eh, de presidentes de otros países, ¿no? O sea, los que mueven el mundo estudian ahí, sus familias, entonces ellos tuvieron una idea y funcionó y tenían los contactos necesarios para que pues, en eso se invirtiera, se pudiera financiar, difundir, dar a conocer en entornos donde pudiera tener éxito y así pues reventó Google, ¿no? Creo que te conté, ¿no? Hay un caso, ¿no? Hay un doctor peruano de ciencia de la computación, es arequipeño, el doctor Ernesto Cuadros. Él, por ejemplo, también había inventado un algoritmo similar al de Google, un algoritmo de búsqueda en tiempo constante. Ya había inventado un algoritmo similar a uno de los que usa Google, ¿no? Antes que Sergey Brin y Larry Page, porque Google data de más o menos del año 96, 97, si no me equivoco, ¿no? No sé cuándo, vamos a ver su fundación, ¿no? Fundado Google. Y ahí está, ¿no? Estados Unidos, 2015, fundación 98, es bastante tarde, ¿no? Y la web, eh, ¿cómo se llama este señor que les conté? Tim Berners-Lee en el 92 fue el que creó el estándar HTML. ¿Ves? 6 años después ya había un Google. Este doctor, más o menos en el año 93, 94, en Arequipa, ¿no? En una carrera, estudiaba ingeniería de sistemas en una universidad privada de ahí, la Católica de Arequipa. Cuando egresó su tesis de licenciatura, ¿no? De grado, fue precisamente eso, algo muy, muy parecido a Google, eh, pero eran circunstancias diferentes, ¿no? O sea, en Arequipa en ese tiempo había dos universidades, nada. Antes no había tantas universidades, había solo dos universidades. La privada era la católica y la nacional, que era la San Agustín. La católica tiene ingeniería de sistemas eh, más antes que la San Agustín. Me parece que desde el año 90, por ahí más o menos, 89, ya tenía la carrera de ingeniería de sistemas. Es una de las primeras promociones, por ejemplo, es el ingeniero Wilson, ¿no? Lo conocen, ¿no? Él es de una de las primeras promociones de la Católica de Arequipa. En la Nacional, en la San Agustín, se creó la carrera de sistemas en 1995, recién, 5 o 6 años después. Entonces, nosotros estudiamos ahí, ¿no? Yo ingresé en el 97, o sea, 2 años después de fundado en la UNSA, ¿no? Yo no tenía plata. Pero había una guerra, ¿no? Entre las dos universidades, la Católica y la San Agustín. Había una disputa, ¿no? Por quién era mejor, ¿no? Había una competencia. Sobre todo en las carreras que eran iguales, ¿no? Nosotros, un poco en burla, decíamos, la católica decíamos es el arca de Noé, le decíamos, ¿no? Porque era puro animal entraba, era un cliché que decíamos, ¿no? No lo van a decir a Wilson, ¿no? Aunque debe saber cuántos le habrán dicho. Ya, pero era un decir, ¿no? Porque en realidad no es que sea una mala universidad, sino que como era privada, pues tenían menos filtros para ingresar,
pero tenían también muy buen equipamiento, o sea, una buena infraestructura, cosas así, ¿no? Entonces, si eras buen estudiante en la católica, salías buenísimo, pues. Pero la mayoría no, la mayoría eran pues carne para la picadora nomás, ¿no? Entonces, en la UNSA pasaba lo contrario, o sea, la UNSA era una universidad que no era buena en sí, o sea, no había infraestructura, no había equipamiento, o sea, por último, ni docentes, ¿no? O sea, no es que enseñaran bien, pero te sacaban la mugre, eso sí, ¿no? O sea, el docente venía y no te enseñaba nada, ¿no? El mismo docente que en la católica sí enseñaba, venía y te exigía nada más, decía, a ver, ya, primer curso de programación, ya, me programan el primer año, ¿no? Cachimbitos, nuevitos, así con ustedes, sentaditos. Entonces, fundamentos de programación, el primer curso. La mayoría, muchos en ese tiempo no, ni conocían, ni habían agarrado una computadora en su vida antes. Eran otros tiempos, ¿no? Entonces, el profesor, a ver, así se programa en C, así. Se pone main, acaba el programa y se termina con la llave, así, punto. Ahí se escribe el programa dentro, así como estoy poniendo la plantilla, ¿no? Ahorita. Dice, ya, entonces, para la próxima semana necesito que programen listas enlazadas. Dice, pero ¿cómo es, profesor? No, no sé, se arreglan, ¿no? Y había que presentar. Y en ese tiempo no había pues, ni para buscar aquí, ¿no? Google data del 98, estoy hablando de un año antes de Google. Y no había ni para buscar, ahora tú buscas código y te aparece, ¿no? Código facilito, Rincón del Vago, encuentras código, ¿no? No había, pues, había que ir a la biblioteca, buscar, programar uno mismo. No teníamos computadores. El único laboratorio de la carrera, ya habían ya 3 promociones, había solo un laboratorio que tenía 12 computadoras, que siempre estaba lleno, que tenías que buscar a un amigo para que programar en papel, ¿no? Si en papelito hacías tu programa y buscar tiempo de máquina en algún lado para probar tu programa, pero no te podías sentar pues, todo el día, ¿no? A veces lo que pasa con nosotros en esta generación es que te dejan, ¿no? Haz un programa de tal, lo primero que haces, te sientas a la computadora, comienzas a tratar de escribir, pues estar todo el día sentado y no hiciste nada. Entonces, porque antes por necesidad planificábamos, había que escribir el código, depurarlo en la cabeza, ¿no? Y escribirlo y hacer una que otra corrección, nada más en la horita que conseguías máquina, ¿no? Nada más en el día. Entonces eran tiempos diferentes, ¿no? En esas circunstancias, Ernesto Cuadros estudió en la católica, es buenísimo, en la privada, ¿no? Ah, ya, y los de la católica, nosotros por pica también nos decían, no nos decían de la UNSA, ¿no? Nos decían de la Chunza. La Chunza era la Universidad de los Cholos. ¿Ya? Entonces, de la UNSA, en la UNSA la universidad no te daba casi nada, pero te filtraba de que te da miedo. Yo te diré, ¿no? O sea, yo nunca he sido excelente estudiante, ¿no? Pero bueno, aprobaba y jalaba algunos cursos, pero mi ponderado eh, creo que no es ni 12, a las justas es 12 y tantos. Ese es mi ponderado. Acá se molestan, ¿no? Cuando a veces le pones el 15, no, profesor, tan poquito. O sea, mi ponderado no era 12, ¿no? Era 12, ¿no? Pero ponme, a ver, ponme frente a tus docentes, a quien quieras, ¿no? Ponme ahí frente a una máquina, sí, sin caer, le saco la mugre, ¿no? Pero yo en la universidad creía que era corcho, ¿no? ¿Por qué? Porque era demasiada la exigencia, no se podía, ¿no? No se podía sacar más, ¿no? Tenía un compañero que sí, él sí sacaba buenas notas, ¿no? Buenas notas entre comillas, o sea, 16, 17 eran notas inalcanzables, pues. Eduardo Tejada, ¿no? Pero ya él era demasiado capo, ya, buenazo, ¿no? Les enseñaba a los profesores incluso, porque siempre estaba un poco un paso adelante, ¿no? No sé, tendría ciertas capacidades, ¿no? Especiales. Pues corregía, ¿no? Bueno, también tenía recursos, ¿no? Tenía su computador, tenía acceso a internet en su casa, cosa que ninguno de nosotros teníamos, ¿no? Ninguno. Pero bueno, fue buenísimo, ¿no? Eduardo Tejada. Y él llegó a trabajar en Google, ¿no? No sé si sigue ahí, ¿no? Se fue, estaba en Silicon Valley, ¿no? Eh, Después de ir a hacer su doctorado, hizo su maestría en Brasil, su doctorado en Alemania y de ahí lo jalaron para Google, ¿no? Estuvo trabajando. Entonces, y así hubo bastantes, ¿no? Gente buena. Uno de esos fue Eduardo Cuadros, ¿no? De la otra universidad, obviamente. Pero Ernesto Cuadros, perdón. Entonces él creó ese algoritmo, ¿no? Pero él vivía en otras circunstancias, pues.
muy diferentes a Sergey Brin y Larry Page, ¿no? En una provincia del Perú, una universidad privada, pero que no es nada comparada con otras universidades que estudian, ¿no? Los pitucos de Arequipa, pero nada más, ¿no? O sea, en un país donde apenas está llegando el Internet, ¿no? Apenas uno que otro tiene Internet. En ese tiempo él creó eso. Lo presentó el proyecto de tesis, es más, sus jurados se lo miraron mal, dijeron, oye, su proyecto tenía 15 hojas, ¿no? Porque no necesitaba más, era algo muy concreto. Y él cuenta, ¿no? Así riéndose, dice. Entonces, presenté mi proyecto, miraron que tenía 15 hojas y me dijeron, oye, le falta marco teórico, le falta no sé qué. Y él, pues, no creía que era necesario porque no, ni marco teórico, él lo había inventado, o sea, él no había leído copiado la idea de algún sitio. Entonces, él cuenta que fue a esos sitios, había sitios donde tipeaban y les llevó 2 libros de estructura de datos y les dijo, tipéalo de este capítulo a este capítulo, y les hizo tipear 150 hojas. Pero no era nada, era relleno, ¿no? Entonces lo llevó a su jurado, el jurado vio la tesis gorda y dijo, ahora sí, y se la aprobaron. Era la misma tesis, ¿no? Obviamente. Nunca lo vio, nunca entendieron su proyecto. Aprobó todo y se fue a Brasil. En Brasil hizo su maestría, pasaron los años, en ese tiempo, en ese transcurso apareció Google, todo eso, y recién él se enteró y se dio cuenta de que él había inventado eso antes de Google, solo que nadie había podido ver el futuro en eso, ni él mismo, porque las circunstancias no lo habían permitido, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? A veces, ¿no? Entrando un poco al tema político ahora, ¿no? Ustedes han vivido en una generación donde se nos ha dicho que, que si quieres tener algo, pues haz los méritos necesarios y lo vas a obtener, ¿no? Nos meten en la cabeza eso, ¿no? Que si no tienes, que si estás misio, si no has conseguido las cosas que quieres, ¿no? Es porque eres flojo, porque eres sonso. No siempre es así, ¿no? Hay gente que es buenísima, se saca la mugre perfeccionándose y nunca puede salir de eso, ¿no? Y gente inútil también que consigue todo lo que quiere, ¿no? O sea, no es un medidor eso. Eso es entrando al tema político, ¿no? Entonces, ahora se ha acentuado la discusión, ¿no? Justamente eso, ¿no? Los de derecha y los de izquierda, ¿no? Entonces, en el pensamiento de derecha está muy arraigado eso, ¿no? Ellos dicen, no, la gente es pobre porque quiere, porque no está motivada, o porque no es cierto, ¿no? No es cierto, ¿no? De repente ustedes, ¿no? Tu papá de repente es agricultor, o sea, tu papá es flojo, o sea, o es albañil, tu papá es flojo, tu papá saca la mugre, ¿no? Para darte lo poco que tienes, pero no es millonario, ¿no? O de repente algunos sí, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Entonces, esa es una falacia, ¿no? La falacia del mérito, ¿no? Y la gente nos llenamos la boca, diciendo, no, es mi esfuerzo, decimos, ¿no? Es mi esfuerzo, mi trabajo. Sí, es cierto, ¿no? Pero hay mucho de suerte también. Hay mucho de suerte, ¿no? Suerte pesa donde naces, cuál es tu entorno, todo pesa fuerte, ¿no? Entonces, es una falacia eso. Eh, el buscador entonces Google fue precisamente eso, ¿no? Fue una idea en un momento oportuno que ahora pues ha sido la base de todos los buscadores y todos los algoritmos de indexación. El meta ya no es tan relevante. De todas maneras, siempre es bueno poner, o sea, es secundario ahora, ¿no? O sea, si tú quieres aparecer en las páginas web, lo que tienes en los buscadores web, lo que tienes que priorizar es el contenido más que todo, ¿no? En otro curso veríamos el algoritmo, es interesantísimo el algoritmo de Google también, en otro curso lo podríamos ver, ahora no creo que sea conveniente detallarlo, ¿ya? Pero incluso eso, la idea de Sergey Brin y Larry Page, o sea, es una idea innovadora, pero su implementación es innovadora. Pero la idea misma no es innovadora, la idea misma data del siglo XIX, incluso, ¿no? ¿Quiénes tenían ese problema? Ese problema lo tenían, por ejemplo, en la Academia Británica,
seguramente han visto algunas películas de algunos científicos antiguos. Siempre hay unos viejitos en la Academia Británica que eran pues los que centralizaban el conocimiento científico, ¿no? Entonces ellos tenían ese problema, o sea, ¿cómo saber que un artículo es bueno? No podemos revisarlos todos. Entonces alguien se ideó una forma y era que un artículo considerarlo bueno si es que otros lo están usando para sus investigaciones. Entonces, ese es rankearlo más arriba. Esa misma idea es la idea de Google, solo que Google lo lleva pues a un entorno distribuido en red, ¿no? Para contenido que está siendo generado por X personas, ¿no? No en un entorno controlado como la Academia Británica. Entonces, la idea misma tampoco es original. En el mundo no existe nada original, o sea, esa es otra falacia, ¿no? Hay gente que se llena la boca y dice, no, no, eso yo por ejemplo, ¿por qué Mark Zuckerberg? Porque es súper rico, ¿no? Ah, es que tuvo una idea original, dice. No existen las ideas originales, o sea, las ideas originales, para que algo sea original, pues tendrías que haber vivido en una cueva sin contacto con nadie y salir de esa cueva con esa idea, ¿no? Desde tu nacimiento. O sea, naciste, te metieron a esa cueva y de esa cueva saliste con una idea innovadora y eso no pasa, ¿no? Es, todo lo que haces, ¿no? Las herramientas que usas, hasta el lenguaje que hablamos es patrimonio de la humanidad, de la sociedad, ¿no? El idioma con el que te expresas, el dinero que dices que es tuyo, que es tu capital, son construcciones sociales, son patrimonio de la humanidad. Entonces, no hay ideas originales, eso es otro invento, ¿no? O sea, yo no soy rojo, pero es otro invento de, del capitalismo y del sistema neoliberal, eso de apropiarse del conocimiento, apropiarse de las ideas, apropiarse del capital, de los bienes, del trabajo de las otras personas en beneficio de unos pocos, ¿no? Esa es una de las grandes distorsiones de ese tipo de pensamiento. ¿Ya? Que no digo que está mal, ¿no? Pero llevado a extremos y a usos y abusos, o sea, obviamente es uno de los males que afronta la sociedad ahora mismo, ¿no? Entonces, centra, cuando tengas una página web, ponles un meta, pero pon buen contenido y trata de que te enlacen, ¿no? Adicionalmente, puede ir una etiqueta de estilos. Esto lo vamos a ver semana, pero aquí en los estilos vamos a definir algunas características gráficas o visuales de nuestro contenido. Por ahora, nuestras páginas van a ser crudas nada más, así como eran las páginas de los 90. Si bien es cierto, se pueden formatear desde HTML, ya no es lo usual. O sea, con HTML solamente, antes se formateaba con HTML, o sea, se daba color, alineación, formato, se puede, pero ya no se hace. Ahora en la actualidad se delega esa función a las hojas de estilo, al CSS, que vamos a verlo luego. Entonces, por ahora vamos a hacer HTML crudo, nada más, crudo, crudo, ¿ya? A ver, un hito más para esta parte. Ya. HTML fue evolucionando, varias versiones, HTML 1, 2, 3, 4. Hubo un quiebre hace algunos años, hace unos 8 años más o menos, donde la web se enfrentó a una crisis. ¿Cuál es esa crisis? Es que la web se había quedado muy estática y para hacer cosas dinámicas se había recurrido al uso de plugins. O sea, el navegador, tú querías animar algo, poner algo animado, por ejemplo, una animación en 3D, entonces había programas como Adobe Flash Player que todavía existe, u otros, y tú tenías que instalar eso en tu navegador para poder verlo, pero no eran estándares, ¿no? Ese era un problema. Lo otro es que esos plugins, como eran desarrollos de otras personas, usualmente tenían problemas de seguridad. Entonces, los hackers aprovechaban esos plugins para hacer cosas indebidas, ¿no? Meterse, modificar, obtener datos. Entonces, había ese gran problema, ¿no? Entonces, había una idea, una propuesta de hacer más estándar la web y que los navegadores
incluyeran esas funcionalidades modernas que aparecían obviamente con la modernidad y fueran parte de un estándar. Pero era difícil desterrar eso porque estaba generalizado el uso de los plugins. ¿Quién le dio la estocada final a los plugins? Fue la empresa Apple, ¿no? Cuando sacaron sus iPhones, ¿no? Y sus iPads, los primeros, ellos, pues, en sus teléfonos y en sus tabletas, decidieron no utilizar ningún plugin, o sea, no permitir la instalación de ningún plugin. Y forzaron el desarrollo de una versión más estandarizada de HTML, y eso llegó a ser HTML5. Lo aprobó la Worldwide Consortium, que ya les había explicado que hacían, y esa Worldwide Consortium lo declaró estándar y hasta ahora sigue todavía en el proceso de desterrar los plugins. Todavía existen, ¿eh? Mira, aquí en el navegador debe haber todavía, mira, no hay. Pero si haces clic por ahí y aparece Adobe Flash Player, es que el navegador todavía está usando. Creo que este tiene todavía. Creo que el Chrome todavía tiene eso. Antes, por ejemplo, los videos de YouTube, tú vas a un video de YouTube, por ejemplo, y para poder ver el video tenías que instalar el Adobe Flash Player. Estoy viendo un video, por ejemplo. Ahora ya no, ahora es HTML, está incrustado en el video, ¿no? No es un objeto aparte en la página, ya no es un objeto aparte. Eso, por ejemplo, o de repente animaciones, ¿no? Juegos, eso ha permitido ello, ¿no? Entonces los navegadores, le dijo, ya a ver, navegadores, ustedes tienen que ocuparse de eso, ¿no? De mostrar todas las necesidades modernas, ¿no? Pero con eso también llegó una redefinición de HTML. O sea, no un cambio, pero sí un reordenamiento. Si antes esta era la plantilla básica de un HTML, ahora con HTML5 era posible definir unas estructuras de las páginas. O sea, HTML cuando se creó inicialmente, se creó como una herramienta genérica para hacer cualquier cosa. Pero después se vio que las páginas más o menos tenían una estructura. ¿Qué estructura? Un encabezado, un links, contenido, así como si ves un blog, más o menos tiene cualquier blog, vamos a ver, blog, a ver, o cualquiera, ¿no? Incluso esto debe ser un blog, ¿no? A ver, este, por ejemplo. ¿Ya? Tiene, mira, un encabezado, aunque ha cambiado por ejemplo, ahora lo que se está poniendo de moda son las páginas de web de una sola vista, ¿no? Como esta, por ejemplo. Después tiene, mira, un encabezado, tiene un contenido, tiene un pie, mira, un footer. ¿Ves? Más o menos esa era la tendencia en casi todas las páginas, sobre todo las de contenido. Claro, hay de todo tipo, ¿no? Entonces HTML5 ya permite redefinir eso. Es decirle al navegador qué cosa es el encabezado, el header, qué cosa es el footer, ¿no? Y qué cosas son los artículos. Ahorita vamos a ver poco a poco, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, el 1.3, aparte de lo que ya hemos explicado, tenemos, ¿no? Es diferente, mira, este head no aparece, este header sí es contenido, pero definido para esta parte. Esto de acá arriba, por ejemplo, es el header, ¿no? Esto que está quedándose fijo acá arriba es el encabezado, el header. ¿No? Entonces, este header, por ejemplo, para nuestro ejemplo 3, simplemente, si lo estás bajando de GitHub, tienes que bajarte este PNG también, ¿no? Este logo PNG, si no, no va a funcionar. No va a salir la imagen, ¿no? Este loguito, ¿ya? Todo tienes que bajarlo, ¿no? Logo PNG. Pues, por ejemplo, ¿no? Este header termina aquí, ya está. Y está definiendo un footer o un pie, o sea, algo que va a ir debajo. Pero aunque estos elementos son solamente elementos semánticos, ¿qué quiere decir semántico? Significan eso, pero no necesariamente se van a ver visualmente así. ¿Ya? Si probamos, mira, vamos a ver el ejemplo 1.3, ¿no? Para que veas esa parte. ¿Dónde está? Localhost. Se me perdió. Ahí está.
1.3, ¿no? Ahí está. Lo primero, ¿no? Que hemos puesto, mira, ahí está. Dice imagen. Esta es la etiqueta de imagen. La imagen no tiene cierre, por ejemplo. Es solo una etiqueta. IMG, así se llama la etiqueta. Después vamos a ver etiquetas. La propiedad source es el nombre del archivo con la ruta del archivo. En este caso, como está en el mismo sitio, no necesita una ruta. Se puede poner el nombre directamente. Y este alt es un texto alternativo. Por si no carga la imagen o queremos información de la imagen, aparece un texto que diga logo, ¿no? Si es que por A o B no cargara la imagen. Alt, alternativo, dice, ¿no? Acá está toda la ayuda, ¿no? O sea, el inglés te facilita muchas cosas, pues no tengas miedo, ¿no? Tú mira y, aunque sea con tu diccionario, trata de leerlo, o sea, eso te va a facilitar, te va a dar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nomás yo puedo ir aprendiendo HTML, ¿no? Mira, source, dice, ¿no? La URL de la imagen, este atributo es obligatorio para la etiqueta imagen en los navegadores, ¿no? Soportando sourceset, src, bueno, no dice nada de eso, que podemos consultarlo, creo, ¿ya? Es tratado como una imagen candidato con una densidad de píxel de 1x, o sea, proporción de 1,0 quiere decir, y así, ¿no? Entonces puedes ir viendo. Alt, ¿qué cosa es? Bueno, la primera línea dice todo, ¿no? Este atributo, dice, define un texto alternativo de descripción de la imagen, ¿no? Entonces, logo. Y una etiqueta H1 acá, quiere decir encabezado de nivel 1, mi curso, eso hace que se vea más grandecito, así, este, H1. ¿Ya? Y ahí termina el header, ¿ya? Pero alguien dirá, pero profesor, ¿no? En el header que me has mostrado aquí, ese se queda ahí bonito arribita, ¿no? Pero aquí tu header está horrible. Me dice, sí, está horrible, ¿no? Porque está en HTML así, plano, crudo. Cuando veamos CSS vamos a ver cómo darle formato, ¿ya? Por ahora solo nos basta saber que es un header, nada más, ¿ya? Entonces, y luego un pie, dice, footer, ¿no? Un pie. ¿Qué va a haber? Va a haber un link, esta es la etiqueta para definir un link, mira, a href, dice, contiene una URL o fragmento de URL al que el hipervínculo apunta, a curso HTML. No existe, ¿no? Si le hacemos clic va a salir error, ¿no? Pero ya bueno, solo es para ilustrar eso. Eso es a donde apunta, ¿no? Y tiene su cierre también. Y entre las etiquetas de apertura y cierre va el texto del link. Curso, mira. Curso, mira, es un link. Aparece una manito justo. Curso, ahí está bonito. Luego hay un párrafo, ¿no? De copyright, dice 2021 por Iván Soria, dice. Este carácter, te había dicho, ¿no? Son códigos especiales para algunos caracteres. Este, por ejemplo, corresponde al carácter, esta C con circulito que se pone en el copyright a veces, ¿no? Ya. Le he puesto por poner. Yo, la verdad, soy anti-copyright, ¿no? Ya te he dicho lo que pienso de las ideas originales, ¿no? Las ideas originales no existen, ¿no? ¿No? Entonces, eso es mentira. Pero bueno, así suelen poner y ahí le he puesto, ¿no? Copyright, listo. Ya, entonces, esto es el header, el encabezado, este es el footer, el pie. Esa es la estructura. Después con CSS podemos hacer que esto vuele para acá, que esto vaya para abajo, que se pinte otro colorcito, etcétera. Eso ya lo vamos a ver con, con CSS, ¿ya? Con CSS y con algunas propiedades. Esta es la estructura básica de un HTML. Acá falta un body todavía. Lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿ya? De HTML. Antes de irnos, ¿no? Una forma rápida, fácil de aprender HTML. De hecho, como yo la aprendí, ¿no? Yo no llevé un curso de HTML nunca. Es por imitación. Entonces, en tu navegador tú puedes ver el código fuente de cualquier página que quieras. Por ejemplo, ¿no? De este educa, no sé qué. Si ponemos Control Shift I, ahí está. Control Shift I me aparece el modo desarrollador de tu navegador. Igual es en Chrome, ¿ya? Igual es en Chrome. Es el modo desarrollador. Aquí se nos va a mostrar el HTML y CSS de cada página. Entonces, puedes ir sapeando para irte familiarizando,
Pero en verdad, ¿no? Cuando tú quieres ver qué cosas, por ejemplo, esta parte, ¿no? Esta, paso mi mouse por aquí, este es el fondo, dicen, ¿no? Este es el footer, por ejemplo, el pie, vamos a ver qué cosa hay en el footer. Footer, mira, ahí está, este es el footer. ¿No? Acá utiliza class. Bueno, por ahora hay cosas que no entiendes, obviamente, ¿no? Después te voy a decir las etiquetas. Mira, veo esta parte, este div, esta partecita, mira, estoy viendo la azulita. Esta partecita, ¿ves? Estoy viendo aquí, esta partecita, mira cómo lo han hecho eso. Y puedo ver, ¿no? ¿Qué están haciendo? Cada cosita, acerca de nosotros, ahí está, ¿ves? Es un título H4. Después vamos a ver qué son las clases, todavía no, eso no lo vas a entender seguro, y ahí está, ¿no? Ah, y entonces de ahí sale. ¿Y qué CSS le están afectando? A estos estilos le están afectando, ¿ves? Así. Entonces, yo particularmente, como aprendí HTML, no te diré que soy un experto, no soy diseñador, pero, pues así, por imitación, ¿no? Quiero esto, ah, ya, ya, así, a ver, esto lo vi en una página, qué bacán, me gustaría hacerlo similar, entonces voy y busco, ¿no? También nos sirve para depurar. Si vemos de nuestra paginita, ya se nos pasó la hora, también podemos ver, ¿no? De lo que hemos publicado aquí, Control Shift key, y ahí está nuestro, justo lo que hemos hecho, mira, header, footer, ahí está, ¿ves? Cada cosita. Y sirve para depurar también, si te has equivocado algo, ¿no? Desde aquí. Control Shift I. O también te puedes ir a avanzado, opciones de desarrollador, debe haber, ¿no? Herramientas de desarrollador. Ya lo cerré mi Chrome. En Chrome también debe haber eso, ¿no? Pero igual funciona Control Shift I o Control mayúsculas I para eso. ¿Listo? Bien, entonces hoy día ha sido más una charla general, ¿no? De HTML. Ya después vamos a... Sí, muy bien lo que dice Paul. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Claro, esa es la idea. Ya entonces, vamos siguiendo de a pocos, ¿no? Con eso. Lo dejamos. Esto es un contenido paralelo, no es parte del curso, ¿ya? Ingeniero, una consulta. Dime, ¿Cómo Lilia. lo puso para que se suba una imagen, creo, en la parte del Visual Studio ahí? Aquí. No, Ah, está en la carpeta. Mira, en la carpeta que les he dado, tendrían que descargarlo todo junto en la misma carpeta. Mira aquí. Esta es la carpeta, ¿no es cierto? Ahí están las imágenes también, mira. Iván, logo, planes, etc. sí, ingeniero, pero si quisiera poner una imagen de mí, así, lo que tengo. Ah, ya, ya. Por ahora, eh, mira, aquí está. Ya. Simplemente reemplazarías este archivo. ¿Ya? Porque el HTML no guarda la imagen, simplemente llama a otra imagen, ¿no? Entonces acá pones, digamos, tu Ingeniero, foto. tendrías que usar la ruta, creo, ¿verdad? Claro, claro. Después vamos a hablar de rutas. Por ahora la ruta no tiene, es solo el nombre. ¿Por qué? Porque están en la misma carpeta. ¿Ya? Si esto estaría dentro de otra carpeta, tendríamos que usar otra ruta. Lo vamos a ver después eso, ¿ya? Ah, y entonces esto puedo decir que lo puedo copy y pega nada más y luego lo puedo Sí, abrir. Ah, eso mismo. O sea, la página no guarda la imagen. La página enlaza un recurso, que es una imagen que está en algún lado del servidor también disponible. Tiene que estar en el servidor, pero no, nada más. y Vamos a ingeniero. ver varios ejemplos, ¿ya? Listo, ya nos ganó la hora. Vamos, vayan a su otra clase. Nos vemos el día martes. Hasta luego, Chao, ingeniero. cuídense.